El lío de los convenios continúa para el gobierno, se suman nuevos antecedentes, se abren nuevas aristas. Vamos a estar comentando este caso en particular, pero las repercusiones que ha tenido dentro del oficialismo, también dentro del Partido Socialista, por cómo ha afectado al ministro Carlos Montes de Vivienda y Urbanismo. Para toda esta conversación nos acompaña el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manucheri. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Patricia, buenos días. Bueno, diputado, esto suma y sigue, porque todos los días, prácticamente a cada rato, se van sumando nuevas aristas, se abren nuevos flancos en todo este caso polémico de los convenios. Antes de hablar del detalle y de los efectos que ha tenido para el Partido Socialista en particular, ¿cómo ha visto usted y cómo evalúa, cuál es su apreciación del rumbo que han ido tomando las cosas y en el fondo lo que nos estamos enfrentando hoy en día con todo esto del caso de la Fundación? No, indudablemente, hay que decirlo con todas las letras. Lo que ha afectado a los militantes de Revolución Democrática no es un error administrativo, no es un error político, es un grave caso de corrupción. Hay que partir de esa base. Dicho eso, nosotros no podemos tolerar ningún tipo de acto de corrupción. Es muy grave porque primeramente hablamos de dineros públicos, por lo cual hablamos de una situación muy compleja, pero segundo, se daña la confianza de la gente en todos los procesos, en las instituciones y claramente en el gobierno. Entonces, estamos frente a una situación de extrema gravedad que golpea con mucha fuerza al corazón de la alianza de gobierno y que indudablemente genera una situación extremadamente compleja para todos los actores políticos. Y en esto nosotros tenemos que ser implacables, tenemos que rechazar con mucha fuerza los actos de corrupción, tenemos que solicitar que se investiguen hasta fondo y que se tomen todas las sanciones penales que corresponden, que se aplique el máximo rigor de la ley. Y en esto nosotros no podemos tener dobles lecturas. Aquí esto tiene que ser caiga quien caiga. Como ha dicho el presidente Gabriel Boric. Y yo creo que el presidente Gabriel Boric ha tenido una línea en esto bastante correcta. Yo creo que él está indudablemente muy consciente de todo lo que implica este caso de corrupción que ha estallado, que daña la fe pública, daña la confianza, indudablemente daña también el propio discurso de una de las coaliciones de gobierno que sustentaron la llegada del propio presidente al gobierno. Entonces, el presidente yo creo que es consciente respecto de esto y por lo mismo no me cae duda alguna que sabrá llevar el caso como corresponde. En ese sentido, diputado, ¿qué le pareció a usted el giro que ha dado Revolución Democrática? Porque pasaron desde un inicio a hablar de un error político a, en las últimas horas, muchos lo han interpretado así, como dejar caer a la diputada Catalina Pérez, porque distintas voces ligadas al partido, incluso el mismo presidente del partido, Juan Ignacio Latorre, han salido a decir que es muy poco probable que ella no haya tenido conocimiento de esta situación. ¿Cómo ha visto ese cambio en Revolución Democrática? No, indudablemente el senador Latorre ha estado muy errático en esta situación y ha contribuido solamente a em, exacerbar la crisis, indudablemente. Esta no es una crisis que se requiera actuar con histerismo, esta es una crisis que se requiere actuar con firmeza y con templanza. Entonces, claramente ha sido errático desde el principio, desde que se intentó encubrir una situación que recién se estaba investigando, en donde lo que debió haber existido es una actitud más bien de prudencia. Estalla un caso, lo primero que debe hacer un presidente de un partido es tomar los antecedentes y no salir a blindar si la investigación recién se va a iniciar o no se ha iniciado en ese momento. Y indudablemente, con posterioridad, intenta involucrar al ministro Montes en una situación muy compleja. Y Claro, claramente hoy con esto de que día aparentemente él sabía algo que después se descartó. Y claro, entonces él intenta decir que el ministro sabía toda esta situación como para tratar de meter más gente en este lío que nos ha metido los militantes de su partido, pero claramente y hoy día tratan de desligarse como que aquí no ha pasado nada y nuevamente con el discurso ético y moral, diciendo, mire, nosotros la verdad es que seguimos siendo superiores moralmente y por lo mismo estamos actuando así. Yo creo que aquí quizás
lo que más contribuiría a esta crisis es el silencio del senador Latorre. Pero ahí también habría hartas críticas de quizás parte de todos, el que el presidente del partido involucrado en este caso no salga a hablar o a dar la cara, podrían decir algunos. Sí, indudablemente, pero creo que no lo ha hecho de la mejor manera. Sus apariciones claramente solamente han acrecentado la crisis, no han ayudado nada a la crisis. Entonces, hoy día más que parecer solucionando la crisis, aparece como tratando de eh, cómo se salvan ellos de esto. Entonces, la gente también logra leer eso. Entonces, creo que ha sido una posición bastante imprudente. Bueno, usted decía, esto golpea con fuerza el corazón del gobierno, golpea con fuerza las relaciones dentro del gobierno también, diputado. Y dentro de ese gobierno y del corazón, podríamos decir, más allá del Frente Amplio, está el Partido Socialista. ¿Cuáles son los ánimos hoy en día dentro del partido? No, indudablemente esto es una situación extremadamente compleja para nosotros. Mucha gente también siente que efectivamente muchos de estos involucrados eran los que hace unos meses atrás, 18, 20 meses atrás, salían a decir que los que estamos en esta vereda éramos los corruptos, etcétera, y ellos eran prácticamente seres iluminados y divinos que venían a salvar la existencia de la raza humana. Entonces, indudablemente, claro, cuando estallan estos casos, se generan sentimientos encontrados por parte de muchos militantes. Ahora, nosotros somos un partido responsable y leal al gobierno del presidente Gabriel Boric. Por lo mismo, esta crisis vamos a saber también colaborar para solucionar la crisis. Y esa solución nosotros creemos que pasa por dos cosas. Mano dura respecto a la corrupción. Nosotros, el Partido Socialista, hemos vivido casos de corrupción y en esos casos de corrupción, desde el minuto uno, siempre lo que hay que hacer es aislar a las personas involucradas en los casos de corrupción, sin defensas corporativas, sin poner las manos al fuego por alguien que después te vas a poder terminar quemando, porque los partidos, el gobierno está compuesto por seres humanos y los seres humanos muchas veces es imposible que un partido pueda tener eh, puede hacer un filtro de evitar que ingresen personas que después cometan actos de corrupción. Yo creo que el que prometa eso está mintiendo, porque imagínense, qué partido podría prometer, sabe que nosotros solo en nuestra fila vamos a tener gente que nunca va a cometer un acto de corrupción? Eso es mentirle a la gente y cuando tú generas eso, finalmente, después te sucede lo que ha pasado acá, que tarde o temprano termina siendo preso de esa promesa que realizaste. Entonces lo Claro, que corresponde acá es abordarlo con la suficiente seriedad para desde el principio aislarlo y colaborar con la justicia para que se investigue, caiga quien caiga. claro, lamentablemente como seres humanos no podemos asegurar que estas cosas no se vayan a dar. El tema, diputado, es que cuando se trata de parlamentarios o de autoridades que han sido elegidas por voto popular, uno espera algo diferente o uno espera que estas situaciones no ocurran. Entonces, en este momento que estamos viendo como país, ¿qué tan grande es el golpe para la política chilena con un caso como este? Yo creo que la verdad el golpe no es muy grande porque la gente ya tiene una imagen de la clase política desastrosa. La gente cree efectivamente y tiene una opinión respecto de los políticos, que son gente que no aporta al país, que son gente que se salva solo, que es gente que está por oportunismo y gente que además muchos están por meter las manos en la política. La gente ya tiene esa imagen y este caso solo acrecenta la imagen de corrupción que existe respecto de la política. Entonces, indudablemente, hace muy compleja la situación. Lo que nosotros tenemos que hacer es, en primer término, actuar de manera transparente. Eso nos implica a nosotros tener un grado de transparencia superior. Por ejemplo, yo he tomado la política de no recibir a lobistas de las grandes empresas, aunque vengan por ley del lobby, yo no los recibo en mi oficina privadamente. A mí me solicitan las ISAPRE, los casinos online, las AFP, me solicitan por ley del lobby, como solicitan a todos los Claro. parlamentarios, y que es una cosa legal, pero lo que yo les digo, mire, ok,
yo no tengo problema en escucharlo a usted, pero yo a usted lo voy a escuchar en la comisión, en donde están las cámaras de televisión, en donde la gente puede ver la conversación que yo voy a tener con usted, porque creemos que hay que tener hoy día un estándar de transparencia superior, porque hay una demanda respecto a eso. Pero en segundo término, esto también nos obliga a nosotros a tomar ciertas medidas respecto de la transparencia que se requiere en la política. Esto de las fundaciones es una bomba que estalló, es una caja de Pandora, por lo cual tenemos que tomar medidas de fondo también para poder ver cuáles son las falencias que han permitido que los aprovechadores vean en esto una oportunidad para enriquecerse. Ese otro tema que de una u otra forma se abre, el tema de las fundaciones en general, porque de una u otra forma, con todo esto que ha sucedido y los antecedentes que se han puesto sobre la mesa, las reuniones que incluso el ministro Montes ha solicitado con más de 20 fundaciones que trabajan con la cartera, ha puesto una especie de manto de dudas sobre todas ellas, incluso algunas históricas que llevan décadas trabajando con el Estado y muchas, algunos podrían decir con justa razón, otros que no, están molestas con lo que está sucediendo. ¿Qué pasa en esa arista? No, indudablemente aquí nosotros tenemos que tener la capacidad de diferenciar entre las fundaciones serias, porque en Chile hay fundaciones serias, nadie podría decir que el Hogar de Cristo, el Techo, son fundaciones que no han sido serias, la Teletón, para qué decirlo, que es una fundación. Entonces nosotros tenemos que diferenciar entre las fundaciones serias y estas fundaciones que se arman solo para poder captar recursos rápidamente. Por lo mismo hay que legislar y eso implica que tenemos que modificar la legislación para poder transparentar las organizaciones, para poder hacer que efectivamente las fundaciones que acceden a estos fondos sean instituciones que tengan cierto respaldo, cierto resguardo, cierta historia, pero además que la gente pueda acceder a la información, porque hoy día uno no sabe. Finalmente, claro, que el Estado le donó 400 millones de pesos a una fundación, pero no sabe cuánto es el salario, por ejemplo, del directorio de la fundación. Porque claro, yo puedo hacer una donación a una fundación y alguien puede poner una fundación efectivamente y recibir una donación de millonaria y después pone un salario millonario para el directorio y de esa manera sacan el dinero. Entonces, lo que nosotros necesitamos es transparentar. Nosotros estamos trabajando junto a la diputada Daniela Chicardini en un paquete de medidas también que vamos a presentar prontamente para poder generar fundaciones más transparentes, que es lo que se requiere, porque aquí, por un lado, tenemos el tema de los dineros públicos, pero también tenemos, por otro lado, el tema de las fundaciones que también reciben dineros de privados, que finalmente terminan siendo fundaciones para blanquear ciertas situaciones, porque uno de repente ve aparece la Fundación del Corazón eh, haciendo un estudio respecto de lo beneficioso que puede ser los embutidos, por ejemplo. Entonces, claro, después la gente busca en internet, busca ese estudio, oh, mire, los embutidos son súper beneficiosos para la salud y claro, y tú no sabes finalmente si esa fundación ha sido financiada por alguna empresa de embutidos. Lo mismo cuando uno ve los estudios que hacen respecto de las AFP, respecto de la ISAPRES, entonces indudablemente nosotros lo transparente en algún minuto es saber de todas partes cómo se financian las fundaciones, quién las financia, en qué gastan su dinero, porque eso también le permite a la gente saber, sabes que, mire, yo voy a ir a donar en una fundación, no voy a donar en una fundación en que le paga un salario de 25 o 30 millones de pesos a los directores de la fundación, por ejemplo. Diputado, volviendo a la situación más política, la situación del ministro Carlos Montes, ¿qué han podido conversar ustedes dentro del partido con él? No sé si han tenido la oportunidad de hacerlo, alguna reunión, usted personalmente, porque más allá de lo que él está haciendo en esta investigación y los antecedentes que está entregando, ya algunos parlamentarios hablan de una interpelación e incluso otros hablan de que salga del Ministerio de Vivienda. Intentar involucrar al ministro Carlos Montes en este escándalo de corrupción, primeramente es una canallada. El ministro Montes es una persona seria, es una persona preparada, es una persona extremadamente proba, es una persona que tiene una trayectoria intachable en la política chilena. No hay el ministro Montes nunca se ha visto en toda su carrera y tiene una extensa carrera política, fue parlamentario desde el año 90, nunca ha estado involucrado en ningún caso de corrupción. Entonces, intentar involucrarlo es una canallada, en primer término, pero en segundo lugar, es causar un daño
a la política habitacional en nuestro país, porque el ministro Montes está desarrollando una muy buena política habitacional en un plan de emergencia habitacional que tenemos. Yo vengo ayer de una reunión con los comités de vivienda, estuvimos con 200 personas. Nosotros nos reunimos usualmente con miles de personas que están esperando su vivienda, entonces involucrarlo por un conflicto político en el cual él no tiene nada que ver para intentar sacarlo es un error. El ministro Montes cuenta con todo el respaldo del Partido Socialista y de sus parlamentarios. ¿Lo puede complicar esto que traen varios medios hoy día, por ejemplo el Mercurio, el que el Ministerio de Vivienda registró una fuerte alza en compras por trato directo desde el inicio del gobierno? O sea, más que se duplicó las compras que se hicieron por trato directo entre 2021 y 2022, diputado. No, indudablemente todas las situaciones dentro del Ministerio de Vivienda pudiesen complicar al ministro Carlos Montes, pero nosotros no tenemos duda que es la persona más idónea para poder justamente hacer frente a esta crisis. Hay muchos temas que son de arrastre respecto del ministerio. Estas situaciones no son situaciones inventadas desde que llegó el ministro Carlos Montes, sino que son situaciones que se vienen generando hace bastante tiempo. Eh, yo creo que es cosa de tiempo para que empiecen a quizás estallar casos respecto de fundaciones por parte de la oposición. Entonces, por eso yo también es llamarlos a la prudencia también a la oposición, porque indudablemente sería normal que aparecieran más casos, porque indudablemente aquí esto es porque el sistema mismo permite que se puedan generar fundaciones y que esas fundaciones puedan recibir donaciones de esta manera. Pero nosotros tenemos confianza que el ministro ha estado llevando bien el caso desde el minuto cero. El ministro fue tajante en rechazarlo, en llamar a los implicados a devolver los recursos, en aportar a la fiscalía. Entonces, eh, creemos que en esto hay que ser bastante prudente, pero firme para poder llevar adelante esta crisis. ¿Cree que el caso lo debería llevar el fiscal nacional, como se ha planteado en las últimas horas? Quizás sería prudente que lo pudiese llevar el fiscal nacional. Ahora la fiscalía tiene su propia estructura para esto, por lo cual la fiscalía tiene que resolver cuál es la mejor manera de poder llevar adelante la investigación de este caso de corrupción. Hasta el momento lo ha hecho bien porque no le tembló la mano para poder allanar la casa de una parlamentaria, lo hizo rápidamente, está en una situación bastante empoderada la fiscalía y en ese sentido el trabajo que ellos desarrollen también cuenta con todo nuestro respaldo. Bueno, el mismo ministro, el subsecretario Monsalve decía que es una buena señal que se pueda llegar a ese nivel, o sea, que la PDI llegue al hogar de una parlamentaria. Así es, Patricia, porque muchas veces la opinión de la gente es, en esto nada les va a pasar porque son políticos, etcétera. Esa es la opinión que la gente tiene y con razón, porque vimos nosotros en el pasado lo que sucedió con el caso Penta, con el caso de SQM, en donde finalmente muchos políticos salieron finalmente absueltos y fueron personas que recibieron financiamiento por parte de entidades y estuvieron involucrados en graves casos de corrupción. Entonces, quizás esto puede ser una oportunidad para que el Estado le demuestre a los ciudadanos que acá el que mete las manos se va preso. Diputado, usted decía, dentro de los militantes parlamentarios del Partido Socialista, con todo esto hay sentimientos encontrados. En ese sentido, ¿cómo ve este nuevo dato que se suma a toda esta seguidilla de casos en los últimos días, de que el ex coordinador de la campaña del apruebo reconociera que Democracia Viva recibió poco más de 50 millones para fondos de esa misma campaña, una campaña en la que estuvo también el Partido Socialista? Sí, yo no sé si la gente, yo no estuve en la campaña del apruebo y claramente la gente que estuvo en la campaña del apruebo supongo que no tenía conocimiento respecto de esto. Desconozco si eso estaba en conocimiento. Claramente no corresponde porque son dineros que son dineros públicos para otra función, no son dineros para campaña. Entonces también se tiene que investigar qué es lo que aconteció con eso y aquí los responsables tienen que hacerse cargo de esta situación. Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de defensa corporativa. Eso es lo que nosotros nos diferencia también de la derecha. La derecha cuando estalla en estos casos normalmente tienen defensas corporativas muy firmes, se cuadran detrás de la gente.
Aquí nosotros no podemos cometer ese error y lo que tenemos que hacer es justamente rechazar esto, caiga quien caiga. Muchas veces podrá estar involucrado a alguien que es un amigo, alguien que puede ser quizá alguien con quien tú compartes usualmente, pero eso da lo mismo, porque aquí hablamos de temas que son más importantes, que es la fe pública, la confianza en la gente y el que nosotros tengamos la capacidad de poder responder a lo que la ciudadanía espera de nosotros. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias, Patricia. Que tengan un muy buen día y a todos ustedes que nos están viendo los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.